Buenos días, México. Buenos días, México. Dios te bendiga, amado hermano, tú que nos ves en las redes sociales, la paz de Jesucristo sea contigo. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven alrededor del mundo, aquellos que nos ven en Centro y Suramérica, la paz de Cristo sea con ustedes, los que nos ven en Canadá, en los Estados Unidos de Norteamérica y en España, la paz de nuestro Señor Jesús esté obrando en su vida. Y recuerde, ninguna obra que hagamos para el Evangelio dejará de tener recompensa a su debido tiempo, al tiempo de Dios. Padre, en esta mañana venimos a rogar, a pedir, Señor, a clamar, a suplicar. Que hables a nuestro corazón, Padre. Anhelamos ser salvos, no queremos perdernos, Señor. Venimos a pedirte sabiduría, pues sabemos que tu pueblo se pierde por falta de sabiduría. Y nosotros nos consideramos tu pueblo, por eso te pedimos, en el Espíritu de Jesús, danos sabiduría. Que esta predicación, Señor, sea respaldada con la sabiduría de tu Espíritu. En Jesús pedimos. Amén. Esta mañana estaremos hablando acerca de la culpa. Hay mucho que hablar de la culpa. La culpa. Hay bastante que hablar, pero para poder entender la culpa, vamos primero a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Por ello pedimos en el Espíritu de Dios que nos dé sabiduría. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. El único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, no es nada más. Nos ha dado su Espíritu gratuitamente. Cuando usted no quiere recibir a Jesucristo, hermano, qué feo, qué triste. Está usted despreciando lo más valioso, lo más grande que hay en la tierra: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque este Espíritu no es el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que nos han sido enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre que no ha recibido a Jesús. El hombre o la mujer que no han recibido a Jesús pueden considerarse personas naturales que no tienen parte dentro de las cuestiones espirituales. En cambio, dice, y no acepta las cosas del Espíritu de Dios el hombre natural, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Por ahí andan unos hermanitos que dicen: nosotros no podemos juzgar a nadie. Por ahí andan unos hermanitos que dicen: nosotros no podemos juzgar a nadie. La palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros los espirituales podemos juzgar todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo, los que nos hemos entregado a buscar la verdad, a predicar la verdad, a proclamar la verdad, estamos anhelando a hacer de nuestra nación una nación con un valor mucho más elevado que el que ya tiene. No estoy hablando
el mundo. El mundo ya perdió todo valor. El mundo, dice la palabra de Dios, ya ha sido crucificado. Estoy hablando de la humanidad. Estoy hablando de nosotros como pueblo. Estoy hablando de nosotros como familia, porque hijo, tú eres mi familiar. ¿Eres mexicano? Yo también soy mexicano. Entonces, somos de la misma mata, de diferentes familias, pero somos familiares, tú y yo, hijo. Y todo aquel que es mexicano. Todo aquel que es mexicano es mi familia. Podría decir que es mi familia, pero mi familia natural, ¿verdad? Mi familia natural, porque ahora yo tengo otra familia, que es la familia cristiana. Y esa es mi verdadera familia. Esa familia, mi familia cristiana, me genera en mí dos cambios, genera en mí dos actitudes. Es decir, yo no puedo ver al que no ha recibido a Jesucristo como mi hermano. Amén. Yo lo puedo ver, porque entonces haría de Dios mentiroso. Porque dice, todos los que le recibieron les dio potestad. Es decir, todos los que recibieron a Jesús, Jesús les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Es precioso, Jesús nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando nosotros despreciamos ese llamado, entonces ya no podemos ser llamados hijos de Dios, sino que venimos a ser hijos del mundo o hijos de Satanás. Cuando John Wesley fue un gran predicador, regresó a su tierra natal después de haber venido, cuando regresó a su tierra natal, después de haber venido a América a convertir a los indios nativos, cherokees, apaches, todos los indios que él convirtió. Después de haberlos convertido, cuando regresó, él dijo, ¿quién convertirá ahora a John Wesley? ¿Quién convertirá a John Wesley? Y es exactamente nuestro proceso. ¿Quién va a convertir a nuestros políticos a la cristiandad? ¿Quién va a convertirte a ti a la cristiandad? Dice la palabra de Dios, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo escucharán el nombre de Jesús si no hay quien les hable del nombre de Jesús? ¿Quién convertirá a nuestros líderes al cristianismo? Porque el hombre es pecador por naturaleza. El hombre natural es pecador por naturaleza. Esa es la naturaleza con la que ha nacido, la naturaleza del pecado. Pero ahora está en el hombre que él quiere abandonar esa naturaleza y recibir la naturaleza del Espíritu de Dios. Es decir, recibir el Espíritu Santo, recibir a Jesús para que esa naturaleza decline y pueda surgir en él una naturaleza celestial, una naturaleza perfecta. Porque la naturaleza del mundo es la naturaleza de la imperfección, ya que no hay sofisticación. El pecado no se sofistifica. ¿Sabe lo que significa sofisticado? ¿Usted sabe lo que significa ser un hombre sofisticado? Un hombre sofisticado es un hombre que sabe tomar lo mejor de la tierra, lo mejor de su mundo, lo mejor de lo cual está rodeado para mejorar su vida. Y no solamente para mejorar su vida, sino para mejorar a todos aquellos los que le rodean. Mejorar a todos aquellos los que le rodean. Esa es la sofisticación. Pero en el pecado no hay sofisticación. El pecado no se sofistifica. Y el ejemplo de esto lo podemos poner a través de un espejo. Mira, eso está bien interesante. Supongamos que alguien te dice, oye, mira, tienes una mancha en la cara. ¿De dónde la tengo? ¿En el lado izquierdo o el lado derecho? No, pues la tienes en el lado derecho. Entonces dices, ¿tú de veras? Y te limpias con la mano y dices, yo no veo nada. Entonces vas al espejo y cuando estás en el espejo, miras que tienes una mancha en la cara, pero en lugar de limpiarte
mancha. No se va a quitar la mancha si tú la limpias en el espejo. Y así es como muchas personas hoy en día quieren remover la mancha que hay en su rostro limpiando el espejo. Es decir, personas que quieren vivir a través de las apariencias. Sí, hermano, aparentas ser un cristiano, pero no eres un cristiano. Yes, my friend. Aparentas ser un policía honesto, pero tal vez no lo eres. Yes, my friend. Aparentas ser una persona, un ciudadano honesto, pero tal vez no lo eres. Yes, my friend. Aparentas ser un buen padre de familia, pero tal vez no lo eres. Vives de apariencia, aparenta ser un buen gobernador, aparenta ser un buen presidente, aparenta ser un buen alcalde, aparenta ser una buena persona, pero no lo es. ¿Por qué? Porque este tipo de personas vive de apariencias, y vive de apariencias porque se encargan de limpiar, escucha bien, lo de afuera, pero no lo de adentro. Jesús le dijo a aquellos fariseos, le dijo a aquellos sacerdotes, ustedes son sepulcros, ¿qué? Sepulcros blanqueados. ¿No nada más? Ustedes son sepulcros blanqueados que por dentro están podridos, sucios, pero por fuera muy emblanquecidos. Entonces no quiere decir que porque tú estés limpiando el espejo vas a remover la mancha que hay en tu rostro. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia. Hay mucha gente dentro de la iglesia donde sus pastores están obligando a sus ovejas a que remuevan la mancha solo del espejo. Y no les están diciendo que tienen que remover esa mancha de su propio rostro, es decir, de su propio corazón. Y en mi opinión, es muy mía mi opinión, esta acción está generando en la actualidad más hipócritas. Este tipo de evangelio, de predicaciones, este tipo de mega iglesias, este tipo de nuevos cristianos, de nuevos pastores, están generando más y más hipocresía. Porque muchos de ellos han hecho del sermón del monte una religión. Mira, hermano, entender lo que significa el sermón del monte. Le voy a leer un poco lo que significa el sermón del monte en Mateo capítulo 5. Dice así, Mateo 5, dice, y cuando vio las multitudes subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca Jesús les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han perseguido por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando les insulten, les persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Pero los que han hecho del sermón del monte una religión se quedan hasta el versículo 7. No entienden el versículo 8, el cual dice limpio de corazón. Limpio de corazón. Para poder limpiar el corazón, amado hermano, uno tiene que aventar toda la carne al asador. Para poder limpiar el corazón, uno tiene que entregarse por completo a Jesús, tomar su cruz y seguirlo. Tomar su cruz y atreverse a caminar y a predicar la palabra en este desierto. Atreverse a predicar la palabra entre ese desierto, así como Amos. Hay mucho que aprender de Amos. Porque no solo es ver lo que hay en el corazón, sino hay que remover lo que hay en el corazón. ¿Me explico?
Usted tiene que remover lo que hay en su corazón. Yo no puedo entrar a remover lo que hay en su corazón. Usted es el encargado de echar fuera de su corazón toda pestilencia, todo pecado, toda rebeldía, engaño, falsedad, toda obsesión. Echar de su corazón toda negatividad, echar fuera de su corazón toda insolencia, soberbia, blasfemia, jactancia, toda injuria, toda maldicencia, toda raíz de amargura. Usted es el encargado de limpiar su corazón, de decirle a Cristo: Cristo, mira, esta es la lista de pecado que tengo, quítamela, Señor. Aquí te entrego la lista de mi pecado. Confesar su pecado para que en usted no haya culpa. ¿Sabía, hermano, que en nosotros los cristianos no debe de haber culpa? No, mi hermano. En nosotros los cristianos ya no debe de existir la culpa. Lo voy a explicar por qué más adelante. En nosotros ya no debe de existir la culpa. Pero es la culpa la que muchos no nos hemos removido de nuestro corazón. Solo hay que ver, mira, amado hermano, lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestra iglesia. Hay que ver lo que está pasando en nuestra iglesia. ¿Por qué siempre primero la iglesia? Porque así dijo Dios, el juicio empieza primero por la casa de Dios. Es decir, que la limpieza empieza primero por la casa de Dios. ¿Cómo podremos predicar la palabra de Dios si no estamos nosotros limpios? ¿Cómo podremos exhortar? ¿Cómo podremos redarguir? ¿Cómo podremos reprender el pecado? Si usted me dice a mí, hermano, usted es muy dogmático, usted no se equivoca, gracias, sí soy muy dogmático. Yo prefiero caminar de acuerdo al dogma que me ha dejado Dios en su palabra. En su palabra Él nos ha dejado el dogma, el sistema de creencias. En esto es en lo que debo de creer y no en lo que usted está pensando. Ahora, ¿qué están produciendo las universidades? No vamos a ir a las escuelas primarias, ni vamos a ir a los kinders, porque ellos no están produciendo, están preparando para producir. Ni a las preparatorias. ¿Qué están produciendo las universidades? What is that the universities are producing? What the universitary people are producing? They're not producing nothing except corruption. Los universitarios, amado hermano, mira, ¿quiénes son los que gobiernan el mundo? ¿No son acaso la gran mayoría de licenciados? ¿Sabías tú que los licenciados no entrarán al reino de los cielos? No entrarán. Porque se encargaron, escucha bien, se encargaron de promover la ley del hombre, es decir, la ley de Satanás. Pasaron por alto, por completo, la ley de Dios. Pero ¿por qué solamente tienen que ser puros licenciados o abogados? ¿Por qué no puede ser el doctor? ¿Por qué no puede ser un arquitecto que es el que esté trabajando dentro de nuestra política? ¿Por qué no puede estar involucrado un mesero? ¿Por qué no puede estar involucrada una ama de casa? ¿Por qué necesariamente tiene que ser uno que haya salido de la universidad y tenga que ser abogado? ¿Qué está produciendo las universidades? Mi hermano, la respuesta es que estas universidades en su mayoría están produciendo gente con indiferencia hacia Dios, gente que ha bebido el vino adulterado, gente que está combinando no con pensamientos espirituales, la palabra de Dios como dice, sino que está combinando la iglesia con pensamientos de psicología, con pensamientos de psicología. Bueno, la psicología es del diablo, la psicología es satánica. Yo estudié psicología, hermano. Mi fuerte fue estudiar economía. En Los Ángeles, California, yo estudié economía. Y para poder estudiar la rama de la economía, usted necesita estudiar psicología. Le voy a explicar por qué. Porque la economía tiene psicología. El comercio se mueve de acuerdo a las psicologías de la gente.
como eso tiene una psicología, y esa psicología la hacen o la aparenta o la representa la oferta y la demanda. Ahí se encuentra la psicología del comercio. Y no solamente eso, también estudié ciencias políticas, historia, y bueno, algunas otras ramas que no viene ahora al punto. Pero en la iglesia y en el mundo se ha desatado una crisis. Y esta crisis es una crisis de gente con falta de devoción. Gente con falta de devoción y gente llena de religiosidad. Para empezar, Jesucristo no es una religión. Jesus is not a religion. Jesús no es una religión, es una relación. La iglesia no es un lugar de religiosos. No, los religiosos son los inmundos, los que no han entendido a plenitud quién era Jesús, quién es Jesús. Pero no solamente eso, los que no han comprendido cómo va a venir Jesús. No cuándo va a venir, cómo va a venir. Hermano, Jesús no quiere religiosos. ¿Por qué? Porque fueron los religiosos los religiosos fueron aquellos que lo llevaron a la cruz, los que gritaron, crucifícale. Los religiosos son los que dijeron, crucifícale. Crucifícale y échanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Él no viene por religiosos, Él viene por espirituales. Nosotros debemos de ser espirituales porque el espiritual todo lo juzga. El espiritual tiene la capacidad entregada por el poder de Dios de juzgar todas las cosas. Todas las cosas, si no lo digo yo, lo acabamos de leer en 2 de Corintios. Ahora, toda esta religiosidad, falta de devoción, genera culpa. Y la culpa es el centro donde emerge la neurosis. ¿Usted sabe lo que es neurosis? ¿Usted sabe lo que significa neurosis? Hermano, deja de ver el fútbol, póngase a estudiar, de veras. El fútbol no le va a traer sabiduría ni ninguna ganancia. Póngase a estudiar cómo alcanzar la salvación. Póngase a estudiar la Biblia. Póngase a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué significa la neurosis? La neurosis es el término que se usa para referirse a diferentes trastornos mentales que distorsionan el pensamiento racional, es decir, que le hacen perder la razón. La neurosis es ese término y no solamente le hace perder la razón, sino que también le hace perder el funcionamiento a nivel social. Por eso hay tantos insociales. Hay mucha gente que es insocial. No pueden socializar, ni aún entre ustedes mismos. Son más sociables los verdaderos criminales. Hermano, yo he estado entre criminales, pero de veras, no eran mentiritas. He estado entre verdaderos criminales, entre verdadera mafia. Ah, hermano, este es un juego. Esto no es mafia, hijo. Son insociales. ¿Por qué? Porque tienen trastornos mentales. Y tienen trastornos mentales por la culpa. Por eso dice Jesús, dice su palabra, el que no confiesa sus pecados no prosperará. Y no puede prosperar sus pecados por el sentimiento de culpa. Pero no solamente termina ahí, sino que estas personas tienen distorsionado el funcionamiento a nivel social y a nivel familiar, a nivel laboral. Por eso muchas gentes tienen problemas con su familia, con sus hijos, sus esposas, tienen problemas con sus patrones, con sus amigos, tienen todo tipo de problemas, no pueden compaginar, porque la culpa te aleja, te vuelve una persona antisocial, antisociable. Ahora, esta culpa es
no es la culpa actual. Esta culpa es siempre la culpa del futuro. ¿Por qué la culpa del futuro? Es la culpa del futuro porque no es lo que han hecho lo que enferma a la persona. No es el pecado que ha cometido lo que enferma a la persona, sino que lo que enferma a la persona es el tiempo que invierte pensando qué va a hacer con esa culpa, cómo va a encubrir esa culpa, cómo va a encubrir su pecado, cómo va a encubrirlo. Y ahí es donde viene la neurosis. Espero que le he explicado que la culpa enferma la condición espiritual del hombre. El hombre nunca por sí solo podrá escapar de la culpa. El hombre nunca por sí solo podrá escapar de lo que su corazón produce. ¿Qué está produciendo tu corazón? La Biblia dice, el Señor Jesús dice que del corazón vienen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, los adulterios, los robos, los chismes, los engaños, las falsedades, las inmoralidades. Del corazón, ¿qué está produciendo tu corazón, hijo mío? ¿Qué está produciendo tu corazón? Muchos no queremos ver lo que produce nuestro corazón. ¿Sabías tú que Dios también sufre? Y sufre ver que su creación, o que la mayoría de su creación le ignora, le desprecia, que la mayoría de su creación no le pone atención, que ha venido a despreciar no solamente la profecía, sino también el evento que ocurrió hace 2000 años. Despreciamos de manera tan cruel como fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está produciendo tu corazón? Pero esto no es todo, hermano. En contraste, ya que en este estado de neurosis, es este estado de neurosis la que levanta dificultades. Y no levanta dificultades de las innovaciones, es decir, de la manera como se va a renovar el pecado, sino de sus acciones, las cuales están descritas claramente en su sociedad y en su moralidad. Mira, hay tanta pobreza en México porque nuestros líderes principales no han sido buenos administradores. Hay tantos problemas dentro de las iglesias porque los líderes principales de las iglesias no han tomado acción, no han reprendido al que merece reprensión. Mira, yo tengo un caso de un hermano al cual mucha gente conoce, y muchos de ellos no vienen a la iglesia a causa de él. A causa de ese hermano, muchos de ellos no vienen a la iglesia. Y este hermano ya tiene antecedentes, pero nadie lo ha reprendido. Lo han dejado hacer lo que quiera. Sucede como sucede en el mundo. En el mundo vienen las corporaciones, o los miembros de corporaciones, los accionistas, los inversionistas. En otras palabras, los capitalistas, cada que hay una campaña electoral, vienen y apoyan al presidente o al candidato que mejor les parezca con grandes cantidades de dinero. Pero ese dinero ellos no lo dan gratis. Nadie da algo gratis, solo Jesús. Ese dinero no lo dan gratis. Ese dinero lo dan con la esperanza de que en el futuro este gobernador o aquel presidente incline su corazón a las bajezas que ellos van a practicar, a las leyes que ellos van a imponer, a las demandas que ellos van a exigir. Y entonces ahí viene la paga. Es decir, que lo mismo sucede dentro de la iglesia.
Hay personas que dejan muy buen dinero, aunque sea nada más una, y no se le puede reprender porque está dejando buen dinero. Ni se le puede uno atrever a decirle que lo que está haciendo está mal, porque está dejando dinero. Pero en el sistema espiritual las cosas no trabajan así. En el sistema espiritual nuestro trabajo es desenmascarar al pecado, denunciar al pecado y al pecador también. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que debemos de traer a aquel hermano uno a uno, mano a mano. Y nuevamente, si vuelve a reincidir, volverle a decir mano a mano, pero ya ahora junto con un testigo. Y si vuelve a reincidir, de plano echarlo fuera de la iglesia. Porque mira, hermano, no nos vamos a llevar un peso no podemos llevarnos nada de aquí de la tierra. Todo nuestro dinero aquí se va a quedar. Pertenencias, real estate, casas, todo se va a quedar. Mujeres, hijos, joyas, ganado, todo se va a quedar. Por ello dice el Señor en esta expresión: alma mía, muchos bienes tenemos para muchos días. ¿Qué gana el hombre con ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué gana el hombre con perder su salvación por temor a reprender a alguien? Yo prefiero que me corran de aquí, me hacen un favor. Que el pastor me diga: lárguese de aquí, ya no lo queremos. Yo prefiero eso a que me diga Dios: lárgate de aquí al infierno, perro, cobarde. Sí, hermano, yo prefiero eso de parte de Dios. Para mí es una bendición que me corran. Él dice: por causa de mi nombre serás vituperado, por causa de la verdad. Por predicar la verdad no te van a creer, por predicar la verdad te van a echar fuera. Así como echaron fuera a Amos y al resto de los profetas, como a Pedro, a Pablo, que habiendo edificado iglesias, ya lo querían echar fuera de ellas, de las que él mismo había edificado. Y los problemas que tenemos ahora están claramente palpados. Los problemas que tienen estos hombres cargados de culpa están claramente manifestados en la sociedad. Tenemos división, nosotros como mexicanos estamos más divididos que nunca. Nos hemos vuelto una sociedad llena de inmoralidad, que tiene prostitución infantil. O si mi hermano, pregúntales ahí a tus cuates alrededor, verás un rápido te traen. Si tienes el dinero rápido te traen una niña de 12, 13 años. Sí, hermano, pregúntales. O un niño de 12, 13, 15, 16 años que lo traen rápido. Así como te traen la 2X, así también te lo traen el niño. Hemos caído en una inmoralidad. Ya no nombraremos la homosexualidad, que es completamente una aberración hacia Dios. Ahora, esas acciones están cuidadosamente ocultas en el que siente la culpa. Estas acciones están cuidadosamente ocultas. El pecador cuidadosamente oculta su pecado. Por eso se enferma. Por eso la mayoría de nuestros presidentes son drogadictos, homosexuales, borrachos. Son gente enferma. ¿Por qué? Porque están cargados de culpa. ¿Recuerdas quién era Herodes? Hermano, Herodes no era ni ese el único loco. Pero es ese sistema herodiano el que está gobernando a México. Es ese sistema herodiano el que está gobernando a nuestra sociedad. Por eso nuestra sociedad está enferma. Por eso nuestra sociedad padece de inmoralidad. Porque estos cuidadosamente ocultan su pecado. No ha sido revelado ni confesado. Ellos no han confesado sus pecados, ni han sido revelados. Piensan que Dios no los va a ver. Piensan que Dios no ve al pecador. Él ve a todos los pecadores. Aunque te escondas en una cueva. Ahora, la culpa genera un conflicto. La culpa genera un conflicto entre ti, en ti mismo. Y este conflicto está enfatizado, tan enfatizado como tu brazo derecho lo está.
Es decir, ahí lo tienes pegado a ti como tu brazo derecho está pegado a ti. Por eso dice el Señor, si tu brazo derecho te hace pecar, córtatelo. Ahora no estamos diciendo que te vas a quedar manco. No, estamos diciendo que tienes que cortar de ti toda cobardía. Tienes que venir y confesar tu pecado. Y verás cómo Dios te sana. La intención de Dios es la de sanarnos. Pero para que seamos sanos tenemos que confesar nuestro pecado. En la actualidad hay pastores que ven pornografía. Hay pastores que ven pedofilia, que son pedofilios. Hay pastores que son borrachos, marihuanos. Jesucristo dijo que vendrían lobos. Hay pastores que están carcomiendo el rebaño. Hay pastores que están ya a la borde de la muerte porque no han sabido confesar su pecado. Es necesario confesar el pecado con otros hermanos. Es necesario venir y decir, mi hermano, quiero que me escuche. He estado viendo pornografía. Quiero que me escuche. He estado fumando, he estado bebiendo alcohol. He estado siendo desobediente a Dios. Hay muchos, amado hermano, pecando. Por ello hay tanto degenere dentro de la iglesia, al grado que la iglesia de Cristo ya está siendo controlada por Satanás. Y usted quiere que esos hermanos homosexuales, yo les llame hermanos, serán sus hermanos porque no son míos. Oh, hermano, serán sus hermanos porque no son míos. Ahora mucha gente está yendo al psicólogo. El psicólogo se ha puesto de moda. El psicólogo se ha puesto de moda. Llévalo con el psicólogo. Llévalo a la psicología, al departamento de psicología. Los psicólogos no pueden hacer nada. Los psicólogos no pueden ayudar en estas personas. Ya que el psicólogo lo que hace es cambiar de lugar la culpa, pero nunca removerla. Él puede cambiar de lugar la culpa. Él puede decir, bueno, tú no eres culpable, los culpables son los que están allá afuera. Los culpables son la tensión que hay en tu trabajo. Ese es el culpable, tú no eres culpable. ¿Por qué? Porque el psicólogo quiere que tú lo sigas visitando para seguirte sinqueando, para seguir viviendo de tus ingresos, para seguir viviendo de tu dinero. Oye, amado hermano, el psicólogo necesita mantenerse también. Para eso fue a la universidad, para poder manejar un buen carro del año, vivir en una casa de lujo, con muebles de lujos, y también está lleno de pecado y de culpa, porque tal vez el psicólogo es homosexual, es pedofilio, es borracho, es marihuano, es cocaíno, quién sabe qué tanto más. Hermano, Jesús no vino a salvar buena gente, porque en el mundo no hay buena gente. Él vino a salvar a pecadores. Él vino a salvar a pecadores. Y de los primeros que hay, soy yo uno de ellos. Estos psicólogos no pueden ayudar a las personas. El psicólogo solamente cambia de lugar la culpa, pero no la remueve. El único lugar donde la culpa es removida es cuando tú vienes a Jesucristo. Es cuando tú vienes a la cruz. Ahí se remueve la culpa. Ahí se remueve por completo la culpa. Solo ella podrá, amado hermano, solo en la cruz podrás ser verdadero. Solo viniendo a Cristo podrás ser un cristiano verdadero, un cristiano genuino, una persona genuina. Solo viniendo a la cruz de Jesús. Él dice, apartado de mí, nada podréis hacer. Y si nada podréis hacer, es porque nada eres. Sin Jesús nada eres. Aunque creas que eres alguien, no eres nada. Aunque nuestro presidente Peña Nieto cree que es el mejor, no es nadie. No es nada. Aunque el nuevo papa que tenemos cree que él no es nadie, hermano. Aunque Barack Obama crea que él es el Mesías, él no es nadie. No es nada. Porque se ha declarado un verdadero anticristo. Está en contra de Cristo. Todo aquel que se opone a Cristo no es nada. Apartados de mí, dice, nada podréis hacer. Si quieres ser un cristiano genuino, tienes que venir a la cruz y entregar tu culpa en la cruz. Esta es la razón por la cual hay tantas megas iglesias, que al igual que aquel fariseo de las mega iglesias, aquí en Tijuana tenemos algunas, hermano. Me gustaría nombrar algunas de esas pequeñas mega iglesias.
que cada semana se llenan ahí de comercio. Sí, hermano, ¿por qué? Porque al igual que aquel fariseo, ¿te acuerdas cuando entró aquel fariseo y entró aquel pecador? Y el fariseo estaba diciendo, oh Señor, yo no soy como este pecador, yo no soy como este gentil pecador. Y el otro estaba diciendo, Señor, ni siquiera quería voltear al cielo, porque decía, yo no soy digno ni de ver al cielo, soy un miserable pecador. No soy digno de ver al cielo. Pero aquel se sentía muy limpio, que no reconoce su culpa. Y si no reconoces tu culpa, nunca podrás ser hijo legítimo de Dios. ¿Hijo qué? Legítimo. Para poder ser hijo legítimo de Dios, tienes que reconocer que eres culpable y aceptar la verdad. ¿Sabías tú que ni aún el príncipe, el rey David fue llamado hijo? Ni aún el rey David fue llamado hijo. Dios no lo llamó como su hijo. Él le llamó siervo, sirviente. Pero hoy a mí y a ti nos está dando la oportunidad de llegar a ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo no aceptar tal adopción? ¿Cómo no aceptar tal invitación? ¿Por qué despreciar ese llamado? ¿Acaso crees tú que el dueño de estos bares te va a llamar hijo? Y te va a vestir, y te va a calzar, y te va a comprar casa, y te va a comprar carro? Pero Cristo sí lo va a hacer. Él te va a hacer una morada. Dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y Él te viste con la palabra del Evangelio, y te calza con el Evangelio. Y no andamos en carro, amado hermano, andamos en algo mejor que un carro. Andamos en el Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? A ver, iglesia allá adentro, ¿quién dice aleluya? Aleluya. No andamos en carro, no andamos en carro del año, pero andamos en algo que no necesita, porque siempre es del año. Andamos en el fuego del Espíritu de Dios. Así es de que ni el David fue llamado hijo. Fue llamado siervo. Otro hombre de nombre llamado Nicodemo, un religioso. Este hombre religioso era un genuino fariseo. Él era fariseo genuino. Él era de los que ayunaban 2 veces a la semana. Y Jesús mismo, cuando él vino a visitarlo, le dijo, al menos que no nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Porque la persona que nace de nuevo detesta el pecado, lo denuncia, lo confiesa. La persona que ha nacido de nuevo no se queda callado, habla el pecado, redarguye el pecado. No porque seamos religiosos vamos a ser salvos. Él no viene a salvar a religiosos, ni viene por una religión, ni una denominación. Él viene por una iglesia sin arruga ni mancha. Tenemos que nacer de nuevo. Nuestra nación y el mundo ha gastado millones de dólares intentando traer paz a una bola de rebeldes. Imagínate, México invierte cada sexenio, cada año, millones de dólares que destina para las casas de rehabilitación. ¿Sabía usted, hermana? Millones de dólares se invierten para la casa de rehabilitación. ¿Está sirviendo eso? Millones de dólares que gastan en las cárceles, en las prisiones. ¿Usted cree que va a servir eso? Salen peores de las cárceles. Salen peores de las cárceles. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Tenemos que llamar a esos hombres hermanos. Yo no les llamo hermanos, y pues serán hermanos de usted, porque aún Jesucristo les dijo, ustedes son hijos del diablo. Todo el que desprecia a Jesucristo, todo el que desprecia la verdad, todo el que desprecia la iglesia de Jesús, es hijo del diablo, punto. No importa que usted vista uniforme, no importa que usted tenga una maestría en la Universidad de Harvard, no importa que usted sea un licenciado, un abogado, un gobernador, un doctor, usted es hijo del diablo, punto. Usted quiere ser hijo de Dios y hacerle un bien a su nación, un bien a su patria, un bien a su pueblo, sea hijo de Dios. Sea un verdadero hijo de Dios y entonces México va a cambiar. Porque para muchos México está cambiando solamente en su casa.
ya le cambiaron los muebles a su casa, las llantas a su carro, el dinero recibido por corrupción. Ya se compró zapatos nuevos, ya se compró casa nueva, ya tiene mujer nueva, gastando el dinero que ha recibido del heraldo de la corrupción. Oye, mi hermano, ¿qué está pasando con nosotros? Jesús dijo claramente a aquellos hombres: Él vino a los suyos y los suyos le despreciaron. Pero a los que le recibieron, Él les dio la potestad, la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Porque, hijo, la religión no te hace hijo de Dios. Tu religión no te hace un hijo de Dios. No. Tu religión no te hace un hijo de Dios. No tiene el poder, no tiene la capacidad, no tiene la autoridad. No. No puede ser así. Para eso tienes que recibir a Jesucristo. La ley tampoco te hace un hijo de Dios. Creer es lo que te hace hijo de Dios. Creer en Él, recibir en Él, hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, ser una nueva criatura en Él. Eso es lo que te da la posición como hijo de Dios. Si tú eres un hombre del mundo, vas a creer lo que el mundo cree. Vas a hacer lo que el mundo hace. Vas a venir y prostituir. Vienes a prostituir, a comprar. Hay prostitución porque tú compras prostitución. Alguien la tiene que vender. Hay alguien habrá necesitado de ella. Si tú eres un hombre del mundo, vas a creer lo que el mundo cree. Vas a hacer lo que el mundo hace. Yo también estudié, hermano. Yo también estudié. Gracias a Cristo, con orgullo lo digo. Estudié en los Estados Unidos de Norteamérica, estudié economía. Mi hermano, lo digo para la gloria de Dios, hablo 3 idiomas, inglés, francés y español. ¿Vous parlez français, monsieur? Tu ne pas parler français. Et pourquoi tu ne parles français? Parce que c'est très important que tu puisses parler le français. Hein? God bless you, sister. In the name of the Lord bless all the authority in Mexico. God bless every one of our brothers. God bless our authorities. We protect them in the name of Jesus Christ. Hermano, Cristo te va a llenar de abundancia, pero tienes que ser llamado hijo de Dios. Tienes que buscar a Dios. Tienes que entender que el problema que tiene México es un problema espiritual que está en tu corazón. Tú eres el corazón de México. Tú eres la cara de México. Tú eres los pies de México. Tú eres las manos de México. Tú tienes los oídos de México. Para que México cambie necesitas permitir que Jesús entre en tu corazón. Porque México no es este pedazo de cuadro, hijo. No creas tú que todo Tijuana es la Coahuila. No creas tú que todo Tijuana es la Coahuila, o que todo Tijuana es las Adelitas, o que el dueño de las Adelitas es el dueño de Tijuana. No, el dueño de Tijuana se llama Cristo. Él es el dueño de México. Él es el dueño del mundo. Amén. No hay otro, hijo. Él te vas a enriquecer, él no te vas a enriquecer, hijo, te vas a podrir. Estás, amado hermano, puesto a la brecha de la carne de cañón. No, busca a Cristo. Andas buscando la verdadera prosperidad, la verdadera riqueza. Mira, aquí están las puertas de la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Cuando tú eres parte de la iglesia, aunque trabajes donde trabajes, siempre te va a ir bien. Cuando tú eres parte de la iglesia, porque has puesto a Dios en tu corazón, lo has puesto como máxima autoridad, como suprema autoridad. Lo has puesto en tu vida como estandarte, como bandera. Aleluya. Pero cuando no sucede eso, entonces, amado hermano, no puedes entender las cuestiones espirituales. Porque para poder entender las cuestiones espirituales hay que verdaderamente haberle rendido tu vida a Jesucristo. Esto es lo que te da la posición como hijo de Dios. Porque los hijos de Dios creemos a la palabra de Dios. Los hijos de Dios creemos a la palabra de Dios. Cuando leemos su palabra nos azota, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Nos está dando el incentivo que necesitamos. Sin embargo, la impresión que he recibido de los hombres religiosos es que ellos quieren saberlo todo. El hombre religioso quiere saberlo todo, pero no sabe nada.
No sabe a la verdad nada. ¿Por qué? Porque vive de apariencias, como ya había dicho antes. No sabe nada, nada de verdades espirituales. Y con esto voy a cerrar. Este tipo de personas son niños en la fe. Y son niños, es decir, enanos. Se quedan enanos debido a la gran ignorancia bíblica, a la ignorancia que hay en su corazón por no leer y escudriñar las escrituras. Esto es lo que está trayendo tragedia a las iglesias y al mundo. Dice así la palabra de Dios para saber esta predicación, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Combinando, repita conmigo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es una combinación de pensamiento espiritual con palabra espiritual. Nunca es un pensamiento secular con palabra secular. No, pensamiento espiritual, palabra espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para eso es necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. ¿Verdad que podemos juzgar? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta mañana quiero pedirte que si no has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy puedes recibirlo. Si te gustaría recibir a Jesucristo y permitir que Cristo pueda tener una vida nueva, te invito a que vengas y recibas a Jesús. Y si no quieres venir ahí donde tú estás, repite conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, hoy vengo a ti a pedir perdón por mis pecados. Vengo a rogarte que me salves. Traigo mi culpa frente a ti, Señor. Confieso mi pecado. He sido rebelde, he sido obstinado, he visto pornografía. Lo que tú hayas visto, el pecado que tú hayas cometido, confiésaselo al Señor. Aquí te dejo mi culpa, Señor. Me declaro libre de culpa. Me declaro libre de culpa porque tú me has salvado. Tú me has salvado. Por eso te pido, Jesucristo, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y no permitas, Señor, que mi vida decaiga en la inmoralidad, en la perversidad. No permitas que yo te siga ignorando. Trátame como un hijo. En el nombre de Jesucristo. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Caro hermano y amigo, Manuel Muñoz. Amado hermano, en este día estaremos aquí nuevamente predicando la palabra de Dios, haciéndote saber, amado hermano, que en el Señor tenemos la garantía de que seremos nuevas criaturas. Por eso, dale una oportunidad a Jesucristo. Dale una oportunidad de que trabaje en tu vida.